eso se acopla con esto de acá. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Viste? Hola, sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien, qué bueno. Sí, profesora. Gracias, Alicia, por contestarme. ¿Ya? Disculpe, ¿me habló? Voy a explicarles al tiro lo que vamos a hacer. Sabes que voy a correr un poquito el Ya. Voy a compartirles la pantalla de la plataforma, ¿ya? Para saber en qué estamos ahora. Hola, profesora. Estamos acá, el curso de ustedes. Y estamos en función cuadrática. Y aquí estarían ya todas las subidas. Todas esas son las guías que ya hemos estudiado. Sí, estamos ahora, me voy a cambiar esto por... ¿Dónde dejé? Acá. Estamos terminando la guía 4 y vamos a empezar con la 5, ¿ya? Entonces, voy a compartirles la guía número 4. Aquí puse la 5, la 4, no sé dónde salió. Mira un poquitito. La abrí 2 veces. Mira un poco aquí. Ahora sí debería aparecer. Ahí está. Ya. Aquí estamos en la guía 4. Y déjenme ver cuánto avanzamos la clase pasada, ¿ya? Esto avanzamos harto. Sí. Y ya teníamos... ya habíamos resuelto esto. Ya. Entonces ya vimos todas las intersecciones con los ejes. ¿Me puede ayudar cerrando la puerta? Por favor. Yo no me puedo concentrar con mucha bulla. Ya. Primero, vamos a colocar aquí al principio de esta guía la fecha de la prueba, ¿sí? Aunque ya la he avisado, se supone que la íbamos a hacer antes, pero prefiero terminar bien con esto. Y después, aquí vamos a colocar la fecha de la prueba. Entonces, esta prueba va a ser online, como les dije desde el principio. Y va a ser el día jueves, porque hoy día estamos a jueves. Próximo martes lo dejamos para aclarar las dudas y terminar de hacer los ejercicios. Para el próximo jueves, ¿sí? Vamos a dejarla para el próximo jueves. Jueves creo que 7. A ver. No, a ver, ahora estamos... Sí, 7. Jueves 7 de octubre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que entra? Todas las guías, desde la 1
a las 5. Vía online. Entonces van a tener que entrar a la plataforma, como lo hacíamos antes con las demás actividades, ¿cierto? Ustedes ya saben el proceso y todo. Entonces, ya está fijada la prueba por si acaso. La he corrido. Se supone que parece que le había dicho que era hoy día, pero prefiero terminar bien y ahí hacemos la prueba. Entonces, en esta guía se trataba de la intersección de la función cuadrática con los ejes coordenados. Hicimos a través de gráficas, encontramos la intersección, ¿sí? ¿Tienen alguna duda en esto? Porque aquí hicimos algunos ejercicios, y lo hicimos todo, la verdad, así que esto está como terminado. Y yo les dije que esta parte de acá no la voy a preguntar como, hola Martín, ¿cierto? Hola Josefa, no lo voy a preguntar en la prueba cómo encontrar la intersección de la curva a través de la expresión matemática, ¿sí? Lo voy a preguntar, sí, a través de un dibujo. Por ejemplo, les voy a colocar un dibujo como este de acá, ¿sí? Como alguno de estos del principio, y les voy a preguntar cuáles son las intersecciones con los ejes, ¿sí? ¿Tú has estado conectada, Claudia, las clases pasadas? Muy poco. ¿Sí? Entonces, ¿tú sabes de lo que estoy hablando o no? Más o menos. No, pero algo le dije que es como que la llaman en ese entonces o en ese cuál es como hay como pero digamos este como de lado. Ya, el pájaro que cazaba, ¿cierto? Ya. Tienes que revisar los videos anteriores, ¿ya? Para que así sepas, porque ahí he dado hartas. Mira, lo que pasa es que todas las unidades empiezo como de lo más simple y después lo vamos haciendo más complejo, no más complejo, sino que todo eso que vimos al principio, todo eso nos va a servir para entender la guía que viene. Entonces, por esa razón era importante ir cada día revisando. ¿Cuáles son las clases que nos empezaron a hacer un estado? Ya, mira, voy a la plataforma. Sí, aquí en la plataforma, aquí están las 5 guías. Hay que empezar en orden porque esta tiene toda la definición de función, todo cómo se maneja la función y todo eso. Y eso nos ayuda a entender todo lo demás, ¿sí? Después viene conociendo la función cuadrática, que es más que nada, se las muestro cómo es su forma, todo eso a través de ejemplos de la vida cotidiana, ¿ya? Y después ya empezamos con la materia desde la 3 a la 5. Entonces, por eso es importante ir viendo de uno en uno los videos, todos. Los videos son todos estos. Son 8 clases que hemos hecho. ¿Ya? Entonces está todo explicado allí. Voy ahora a mi... Vamos. ¿Ya terminamos La 4, sí, hoy día vamos a empezar con la 5. Ya, miren, voy a ir a la guía número 5 y dentro de la guía número 5, parece que ahí están, Josefa, parece que ahí están. Voy a cerrar acá y voy a ir a la guía número 5, ¿ya? Ya.
Empezamos con la guía 5 entonces, porque la otra ya estaba terminada, ya vimos todos los conceptos. Y esta trata del eje de simetría y el vértice de la función cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Y, ay, esta la tengo rayada, ¿por qué? Espérenme un poquitito que voy a borrar acá. Yo se las tenía listas a ustedes, pero me equivoqué. Espérenme un cachito que borro acá, es que si empiezo a sacar otra me voy a demorar mucho más que borrando aquí mejor. No sé, ¿qué me pasó? Saqué otra guía y la... Ya. Vamos a hacer un repaso aquí. Vamos a hacer un repaso con esta forma, ¿sí? Primero, el eje de simetría. A ver si es que alguno se acuerda qué es lo que es el eje de simetría. ¿Qué es? Es una ¿qué? Es una recta, ¿cierto? Es una recta. El eje de simetría es una recta. Eso quiero que les quede súper clarito, ¿ya? Es una recta. Es una recta que es paralela al eje Y. Paralela al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hace esta recta? Actúa como espejo. Entonces, cuando uno se mira al espejo, en el espejo ve la parte como izquierda de uno, ¿no es cierto? Una cosa así. Cuando uno se mira al espejo, pero no es mi mismo doble, sino que como la parte izquierda de mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el eje de simetría en una flor así, supongamos que tiene los mismos pétalos a un lado y al otro, ¿sí? El eje de simetría pasa justo por el medio, ¿sí? Pero hace como un espejo, entonces esta parte se ve al otro lado, la parte izquierda, digamos, del dibujo. No es como la misma parte, no sé si me entienden. ¿Sí? Eso es lo que hace el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, todas las curvas, todas las parábolas tienen un eje de simetría, porque tiene dos ramas idénticas. Entonces, si yo quisiera pasar un eje de simetría por esta curva, ¿a dónde lo pondría? A ver, según ustedes. ¿Dónde lo pondría para que haga este efecto que hizo en la flor? En el mismo cero, ¿sí? ¿Se entiende? Así. Tendría que ponerlo así. Ahí estaría haciendo pasar el eje de simetría. Ese sería el eje de simetría de esta parábola. ¿Sí? Es una recta que divide a la figura en dos partes iguales. ¿Sí? Pero, ¿cómo? ¿Esta línea? No, la línea que está ahí, pero... Ah, no, esta es la parábola. Esta es la función, la que estamos estudiando hasta ahora. ¿Sí? Esta es la parábola que todas las que vamos a estudiar son parábolas. ¿Sí? Tienen esta forma. Tienen esta forma hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tenemos el eje de simetría y ahora tenemos el vértice. Y el vértice, a diferencia del eje de simetría, ¿qué es lo que es? A ver, Martín, si te acuerdas. ¿Qué es el vértice? Era el cero que como que usaba la ¿cierto? Sí. Era como una percepción.
Ya es sí, hay una intersección metida aquí, pero ¿qué es? ¿Es un círculo? ¿Es un cuadrado? ¿Es una recta? ¿Qué es? ¿Una recta? El eje de simetría es una recta, pero esto es un punto. Es un punto solamente, ¿sí? Y todos los puntos tienen coordenadas, ¿sí? Tienen coordenadas x, y. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber un punto, miren. Estamos repasando. Aquí va a haber un punto. Aquí hay un punto. Sí, lo dibujé muy grande, pero aquí tenemos ese punto. ¿Cómo sé las coordenadas de ese punto? Las coordenadas del punto son siempre x, y. ¿Qué significa x, y? Significa que tienen como entrada el x, como salida el y, ¿sí? Cuando vimos las funciones. Siempre la x es la entrada, la y es la salida. Entonces, ¿dónde se encuentra la x? Acá. El eje horizontal es la x. Entonces, todos los números que entran a la función, a cualquier función, ya sea lineal, ya sea cuadrática como esta, todas se dibujan de la misma manera. Primero la x y después la y. La y aquí sería la vertical que está acá, por eso está azul. Esta yo siempre la pongo en azul. ¿Sí? Ahora, en este caso coincidió el eje y, acuérdense que este se llama eje y, eje x. Este coincidió con el eje de simetría, es decir, el eje de simetría está justo arriba de él, del eje X, del eje Y, ¿sí? De este eje de aquí. Entonces, si yo quiero decir qué coordenadas tiene este punto, me tengo que ir a la X primero y ver por dónde está entrando la función. Siempre va a entrar por el eje horizontal, ¿sí? Entonces, sería el 4 y la salida sería 3. Entonces, este punto de aquí se llama 4,3. Siempre X primero. 4,3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahora me voy a la parte negativa por aquí, si quiero saber ese punto de ahí, me voy primero a la X para saber por dónde entró y después veo la Y. ¿Sí? Entonces este puntito de aquí sería menos 5, menos 3. ¿Sí? Me dieron negativos porque toda esta parte es negativa. ¿Sí? Entonces ahora, si el vértice es un punto, tiene coordenadas, ¿no es cierto? Tiene un x, y. Entonces estamos diciendo que el vértice es justo donde se topa el eje de simetría con la curva. ¿Sí? Aquí está la curva, aquí está el eje de simetría. Justo ese puntito es donde se topa con la curva. Recuerden que dijimos que le llamábamos intersección, por eso esta guía se llama intersección con los ejes coordenados. Porque aquí siempre va a haber una intersección. ¿Qué es lo que es una intersección? Es donde se juntan dos figuras, ¿cierto? Como les expliqué en las otras clases, la calle de aquí, Tucapel Jiménez con la Alameda. Este puntito de aquí del medio sería la intersección entre Tucapel Jiménez y Alameda. Ese puntito por ahí está pasando Tucapel Jiménez y por ese puntito también está pasando la Alameda, ¿sí? Entonces, este puntito, que es el vértice, aquí, está pasando el eje de simetría y también está pasando la curva. Sí, esas cosas son importantes porque si no, no vamos a entender las cosas que vienen. ¿Sí? No vamos a entender los demás conceptos. ¿Se entiende eso, Martín? ¿Sí? Ya. Entonces dijimos que el eje de simetría es una recta y el vértice es un punto. Voy a borrar la florcita, aunque me quedó súper linda. El vértice es un punto.
Ya, y de eso se trata esta guía. ¿Cómo? Claro, el punto puede ser punto máximo o punto mínimo. ¿Cuándo va a ser? En este caso sería punto mínimo porque la curva está abriendo hacia arriba, ¿cierto? Ya. Entonces ahora, quiero explicarles otra cosa que aquí estamos haciendo un repaso, pero ahora quiero, ustedes me están diciendo que este es el eje de simetría. Como vimos, la ecuación, la cuadrática, tiene, todas las funciones se pueden representar de 4 formas distintas, ¿cierto? A través del lenguaje, a través de una expresión matemática, a través de una gráfica, a través de una tabla. Y también a través de un sistema sagital, se llama. Pero ese no lo estamos viendo porque como no lo preguntan en la prueba, lo dejé de lado. ¿Ya? Pero para que ustedes vean que también existe ese, sagital. ¿Sí? Entonces, aquí estaría la expresión algebraica de esto mismo. Esto que está aquí es lo mismo que eso, pero aquí está escrito matemáticamente y aquí está escrito a través de una curva. ¿Sí se entiende eso? Ya. Entonces, si ustedes ven, esta parábola, ¿sí? Tiene esta expresión, todas las cosas que yo dibuje aquí, ya sean rectas, círculos, todo lo que yo quiera dibujar, tiene una expresión algebraica. Todo tiene una expresión algebraica. ¿Sí? Esta sería la de la curva. La pregunta es, ¿cuál será la expresión algebraica del eje de simetría? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser? ¿Sí? Dijimos que esta corresponde a la función cuadrática o a la parábola. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sería la expresión algebraica de este eje de simetría que es una recta? ¿No es cierto? Acuérdense que al principio nosotros vimos función lineal y función afín. No, la expresión algebraica de esta recta. Miren, voy a hacer una cosa para que ustedes me entiendan esto. Voy a ir al plano cartesiano y vamos a dibujar unas rectas, ¿ya? Y ustedes me van a decir cuál creen que tiene la forma de esta recta que es paralela al eje Y, ¿no es cierto? Vertical, digamos, es una recta vertical. Siempre va a ser vertical. Va a poder estar en cualquier posición, pero siempre va a ser vertical. Porque hay otras rectas que son horizontales, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir al plano cartesiano y vamos a ir a dibujar algunas rectas. A ver si alguna de esas se parece a este eje de simetría. No sé si me entiendes lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ya, vamos a ir viendo. Vamos acá, a ver. Estamos aquí. ¿Se ve, cierto? ¿Esto se está viendo allá, chiquillos? Yo creo que sí, porque si se ve acá. Pero cualquier cosa avísenme nomás. Voy a dibujar una recta aquí en el plano cartesiano, ¿sí? Voy a dibujar la recta f de x igual x. Esa recta que dibujé ahí se llama función identidad. Y también se llama función lineal. Si se acuerdan que la función lineal pasaba por el origen, ¿se acuerdan? ¿Ya? Podríamos ver otra. A ver, vamos a ver otra. Y dijimos que teníamos también algunas que iban en sentido contrario. Entonces veamos, por ejemplo, esta. Y me equivoqué, porque no le puse aquí. Ahí. Ahí hice otra. ¿Sí? Y esta que tiene de particular, esta de aquí, la roja, es una línea recta decreciente, ¿cierto? Que lo vimos, aprovechemos de repasarlo. Y por otro lado, la verde sería creciente.
Entonces, ahí hay unas rectas, pero ninguna de ellas es una recta paralela, ¿no es cierto? O sea, una recta vertical, como la que es el eje de simetría. Entonces, estamos buscando una expresión matemática que regule el eje de simetría. No sé si me entienden, ¿sí? Ya. Miren, voy a dibujar otra aquí. Voy a dibujar... Miren esa que dibujé ahí. Esta que dibujé aquí es paralela al eje X. Recordemos que el eje X, ¿dónde estaba? Acá. Tenemos al eje X aquí, ¿cierto? Y el eje Y siempre, siempre allá. Entonces, acá el eje Y y el eje X. Entonces esta que dibujé recién es paralela al eje X. Voy a borrar las otras para que puedan ver esa. Y me muevo para acá. La expresión algebraica de esta recta es, miren, voy a borrar aquí solo para... Lo que queda en azul, no sé si lo ven, no sé si se alcanza a ver por allá también, lo que queda en azul es cómo se llama esta recta, ¿sí? Esta que dibujé recién, se llama Y igual 4. Voy a dibujar otra, también paralela. Voy a dibujar Y igual menos 2. Mira dónde apareció, esta de aquí. Esta de aquí es Y igual menos 2. ¿Cuál? Ya, bien. Aquí, estas se llaman Y igual un número, ¿no es cierto? Una constancia, se llama así. Y me dan rectas paralelas al eje X. Entonces, su compañera dice que haga X1. Ya, voy a dibujar X igual 1. Y mire lo que resultó. Esta de aquí se llama X igual 1. Voy a borrar las otras para que puedan verla bien. X igual 1. ¿Sí? Es una recta vertical. Entonces, así se dibujan los ejes de simetría. ¿Lo ven? Van a ser X igual a algún número. A ver. No. Claudia. Dime una recta que pase por el menos 4. ¿Cómo la escribiría? Si esta de aquí se llama X igual 1. Bien, X igual menos 4. Súper bien. X igual menos 4 sería esta de aquí, ¿no es cierto? Eso sería X igual menos 4. Entonces, como todas estas son paralelas al eje Y, nuestro eje de simetría es así, es X igual a algún número, ¿sí? Entonces, ¿Eso pasa con la que son rectas o no? Pero la que son ovaladas. ¿cuál es ovalada? Como la... Ya. Sí. Sí, aquí estamos dibujando rectas, ¿sí? Porque ahora nos estamos enfocando en el eje de simetría. Ya, eso se escribe así. Mira, voy a dibujar la que recién estábamos viendo, ¿ya? Esa la voy a dibujar así. Esta se llama cuadrática porque, ahí está, porque está elevada al cuadrado, ¿sabes? Se llama función cuadrática. Todo lo que hemos estado estudiando durante toda la unidad es funciones cuadráticas. Ahora lo que estamos estudiando de la función cuadrática son los elementos que la rigen. El eje de simetría, el vértice, todo eso. Pero esta es la forma de escribir una función cuadrática. Siempre, por eso se llama cuadrática. Porque todos los números van a estar elevados al cuadrado. ¿Sí? Claro, esta de aquí, mira, esta azulita que voy a borrar las otras. La azul es esa de ahí, se llama X al cuadrado, ¿sí?
Claro, y todas las cuadráticas tienen que tener la x elevada al cuadrado más algunos números, más alguna x, más un número independiente, pero todas tienen que tener la x elevado al cuadrado. Yo te aconsejo que veas los videos del principio, para que sí veas bien de qué se trata la función cuadrática. Ahí está todo explicado, ¿no? Para que sí puedas como reforzar esa parte. Sí, ya. Entonces, dijimos que el eje de simetría es una recta paralela al eje Y, ¿cierto? Entonces, me voy a devolver para allá ahora. Entonces, ¿cómo dibujaría, si dijimos que este es el eje de simetría de esta función? Hoy, no sé si estoy compartiendo bien o no. Sí. ¿Cuál sería la ecuación de este eje de simetría? A ver por acá, chicos. No han participado mucho en el chat. ¿Cuál sería la expresión matemática de este eje de simetría que acabo de dibujar yo aquí? X igual 0. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que este es el eje de simetría, su expresión matemática sería X igual 0. Eso, así cuando yo vea esta expresión, estoy diciendo que hay una línea que es vertical y que está pasando por el eje Y, ¿no es cierto? Este sería el eje de simetría de esta curva. Cuando hay esa curva, se queda solamente un recto. No tiene un punto. ¿A dónde? Aquí, este es el vértice, ¿sí? Ya, ahora, ¿cómo escribiría el vértice? Porque recuerden que todos tenemos que tener una expresión algebraica, tanto como una expresión algebraica y como el vértice, que es un punto, también se escribe de alguna forma. A ver, ¿cómo se escribiría, Martín, el vértice de esta parábola? Recuerden que es un par ordenado. Así, que tiene un X y una Y. ¿Cuál sería la X de este puntito? 0. Y la Y, 0 también. Entonces el vértice aquí sería 0,0. ¿Sí? Una cosa importante acá, y es que nos va a servir para después entender lo que viene más adelante, es que el eje de simetría pasa por el vértice, ¿verdad? Entonces, si este se llama X igual 0, el vértice también va a empezar con el 0. Va a empezar con el 0 porque el eje de simetría pasa por el 0. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Mire, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver con esta de aquí. Y vamos a hacerle lo mismo a esta. Vamos a buscar el eje de simetría. Ya dijimos que el eje de simetría tiene que ser una X igual a algo, ¿cierto? Eso sería 7, ¿no? Ya, claro. ¿Tú estás diciendo 7? ¿Estás diciendo vértice o eje de simetría? Ya. El eje de simetría es 0. Sí, porque mira, yo dibujo la línea que pasa por el medio, ¿cierto? Pero me tengo que fijar aquí. Aquí, ¿qué número hay aquí en el eje X? ¿Sí? El 0. ¿Sí? Si el eje de simetría estuviera acá, por ejemplo, oh, pasó súper feo por ahí. Pero a ver, déjame hacerlo de nuevo. Por aquí. Supongamos que pasa por aquí. Siempre va a ser así. Entonces aquí se llamaría X igual menos 7. ¿Sí? Porque va a depender de ese número que está ahí. ¿Sí se entiende? Entonces, esta depende de ese número.
¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el vértice aquí? 0,7. ¿Por qué? Porque es este puntito, ¿no es cierto? Es este puntito de aquí. Entonces tengo que mirar las coordenadas de la X primero y de la Y. ¿Cuáles son las coordenadas de la X? 0 y de la Y 7. ¿Sí? Entonces, ojo aquí con esto. El eje de simetría es 0, el vértice empieza con 0. ¿Sí? Y hay una cosa importante en esta. Espérame, que quiero reforzar esto un poquitito. Esta, si ustedes se fijan, tiene intersección con el eje X. Esto de la guía pasada, de la guía 4. Dijimos que la curva corta al eje Y al eje X, ¿cierto? Aquí estaría cortando al eje X. Esta curva, esta, Claudia. Si está cortando al eje X. Mira, si la estuviera cortando, haría lo siguiente. Haría esto. Por alguna parte pasaría así. Y tocaría ahí. Eso es intersección. Ahí estaría intersectando el eje X. ¿Lo ves que no está intersectando? ¿Sí? No está intersectando al eje X. Sí al eje Y, pero no al X. Cuando eso pasa, significa que esta función no me está entregando valores reales en la intersección. ¿Ya? Si yo resuelvo la ecuación de esta función, me va a dar un número complejo. Yo no quiero recalcar más eso porque lo escribí en la guía pasada al final, por si es que ustedes quieren dar la prueba a la PSU, revísenlo porque yo le di un repaso, pero no le di más, no ahondé más, ¿ya? Para poder avanzar con lo otro. Pero si ustedes quieren, ahí está todo bien explicado, ¿ya? Y cualquier cosa me preguntan si no lo entienden mucho. Entonces, acá vamos a ver la próxima figura. Ya dejé todo esto rayado ahí. Vamos a hacer esta de aquí. Ya. Veamos aquí el eje de simetría y el vértice de esta figura. ¿Cuál sería el eje de simetría? ¿Dónde están los demás que no hablan nada? No te creo. No, pero es que ni siquiera escriben en el chat tampoco, a ver. ¿Me están escuchando? Díganme, por favor, en el chat algo. Sí, sí, no, no. Yo no escucho, está hablando la... Oh, no la escucho. ¿Me puede escribir en el chat, Fernanda? Sí, está en el data. Ah, ya sí se ha escuchado, ya. Ya, gracias. Es que no están participando, por eso que no lo escucho. Ya, entonces el eje de simetría aquí sería... Primero miramos la figura y vemos por dónde tendría que pasar el eje de simetría, ¿cierto? Entonces, x igual menos 1,
Súper bien, Josefa. Porque tendría que ser una recta que pase justo por ahí, por el medio. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos viendo un pedacito de la función cuadrática porque yo les mostré en uno de los videos que esto era infinito, ¿sí? Infinito hacia abajo, infinito. Entonces, solamente estamos viendo la foto de esta parte, pero esto continúa para allá. Entonces, por ende, el eje de simetría también es infinito. ¿Ya? Entonces aquí sería x igual menos 1, ¿cierto? Porque está pasando por el punto menos 1 de ahí. Y ahora el vértice, ¿cómo sería el vértice? Menos 1, menos 7. Muy bien. En el otro curso me dijeron menos 1, menos 8. Porque estaba malo. Pero quiero... para que, claro, me dijeron menos 1, menos 8. Pero claro, este no es el vértice. ¿Sí? Esa es la intersección con el eje Y, ¿cierto? No es el vértice siempre es el punto más alto o el punto más mínimo. Entonces, otra vez acá tenemos que el eje de simetría es menos 1 y el vértice empieza, su coordenada X es menos 1 también. ¿Sí? Eso nos va a servir para lo que vamos a ver después. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque el vértice está donde está el eje de simetría. Por eso. ¿Sí? Y aquí tendríamos una función cóncava, ¿verdad? Porque está con sus ramas hacia abajo. Entonces yo en la prueba les voy a poner una figura como esta y les voy a preguntar, el eje de simetría es, el vértice es, así les voy a preguntar, por si acaso, ¿ya? O les voy a preguntar, ¿esta figura es cóncava o es convexa? Bueno, ahí van a ver ustedes, pero esas preguntas, porque esto lo hemos repasado harto, entonces voy a aprovechar de hacer eso, de preguntarles eso, porque en la PSU las van a tener que ocupar también todo esto que les estoy explicando. Veamos esta de aquí. ¿Cómo sería el eje de simetría? No, está exacto. Miren, qué bueno que me mencionaste eso porque se me había escapado. Ya. Sí, pues no se nota mucho. Sí, tienes razón, pero por lo menos aquí lo estamos viendo en la gráfica, ¿cierto? Aquí se ve más claro. Una cosa importante que no les dije, yo hice las figuras con tal de que calzara para que ustedes me entendieran, ¿ya? Pero el eje de simetría también puede ser 0,5, 0,7, puede ser un número irracional, por ejemplo, raíz de 2, ¿sí? O sea, que no dé justo en la línea puede ocurrir también, ¿sí? Yo les di puro ejercicio donde estaba exacto, solo para que entendiéramos bien, y después, cuando ya veamos la otra parte, vamos a ver que podemos encontrar cualquier número, puede ser cualquier número, eso pensando en la PSU. Yo les voy a preguntar números enteros nomás, ¿ya? Por si acaso en la prueba. Pero sí puede ser cualquier número, que sea real. No, por ejemplo, un número imaginario ni un complejo, eso no les va a dar nunca. ¿Por qué no les va a dar? Porque estamos trabajando en los números reales. La X y la Y solamente tienen números reales aquí, ¿ya? No tienen números imaginarios, sino sería otro tipo de dibujo. Ya, entonces, aquí el eje de simetría sería 1, ¿cierto? Me dijiste, José, porque tendríamos, aquí justo tendríamos pasando la... ahí. ¿Y el vértice? 1, menos 4, muy bien, 1, menos 4. ¿Sí? Nuevamente se cumple esto
Eje de simetría 1, vértice empieza con 1 en la parte de las X, la primera coordenada, ¿ya? Y veamos este último. No me gusta tener como las rayas porque eso hace que ustedes se confundan, pero no, me equivoqué y abrí una que ya tenía rayas. Entonces aquí vamos con el eje de simetría. Y aquí tendríamos una curva cóncava, ¿verdad? Eso lo vimos en la guía 3. Esta es una curva cóncava. La otra que abre hacia arriba es convexa. Entonces aquí el eje de simetría sería x igual menos 1, sí. Menos 1, ¿cierto? Porque estaría pasando justo por ahí. Ahí. Sí. Y el vértice aquí tendría un punto máximo. ¿Sí? Sería menos 1,9. Súper bien. Menos 1,9. Entonces, tenemos menos 1, eje de simetría, menos 1 el vértice. Y ahí nos falta esta última. Todos estos ejercicios nos van a ayudar después a entender mejor por qué se usa la fórmula que vamos a usar, ¿bien? Y en esta última tendríamos entonces eje de simetría y vértice. Entonces, eje de simetría sería 3, sí, súper. 3, porque pasa justo aquí. Y el vértice, entonces, ya, 3,18, ¿cierto? Ya, súper bien. Entonces, 3,18, eje de simetría 3, vértice 3,18. Ya, ahora vamos a ver, ahora, nosotros hasta ahora solamente trabajamos con la gráfica y encontramos el vértice y el eje de simetría. Ahora, sin tener la gráfica, o sea, exacto, sin tener la gráfica, y a través de la expresión algebraica vamos a conocer el vértice y el eje de simetría. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque de repente me van a decir, ¿por qué tanto le sé? Bueno, la cosa es que en la prueba ustedes les van a colocar esta expresión y les van a poner varias curvas así. Una así, otra así, otra así, más amplia y otra, no sé, distintas curvas. Y le van a preguntar cuál de estas curvas corresponde a esta gráfica, a la expresión matemática que le están dando, ¿sí? Así le hacen las preguntas. O le ponen una curva y le dicen cuál es la expresión matemática de esta curva. Al revés, ¿sí? Le ponen una sola curva y 4 expresiones algebraicas. Y les dice cuál de estas corresponde a la curva. Ya. Por esa razón nosotros tenemos que entender esto y al final comprender por qué, cómo encontramos esa expresión matemática que representa la curva, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, lo voy a hacer con este ejemplo. Este era el mismo ejercicio del ave que caza, ¿sí? Baja, toma su pez y sube. Esta trayectoria está dada por esta expresión matemática. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el eje de simetría y el vértice? Si yo logro encontrar el eje de simetría y el vértice, voy a poder tener aproximadamente cómo es la curva,
¿sí? Y ahora sabiendo, además, sabiendo lo que es la concavidad, ya sé que esta curva abre hacia arriba, ¿sí? Lo que estudiamos, ya podría saber dónde está cortando con los ejes, y sabiendo el eje de simetría y el vértice, yo puedo ya esbozar la curva, y puedo perfectamente saber cuál curva le corresponde a esta expresión matemática. Entonces no me van a pillar volando bajo cuando tenga que hacer la prueba, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dijimos que el eje de simetría es una recta, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo quiero encontrar el eje de simetría de esta expresión matemática sin curva. Entonces, lo que hacemos es anotar una ecuación que se llama así. Así es la ecuación de la... No sé si rayé para abajo. Ya, voy a dejar un espacio aquí y vamos a... Entonces aquí arriba yo les anoté esta expresión me va a llevar a desarrollar, a encontrar el eje de simetría, ¿sí? X igual menos B partido por 2A. Esta X, ¿por qué es X? Porque ya sabemos que el eje de simetría tiene que ser X igual a algo, ¿cierto? Entonces, voy a anotarla y la vamos a resolver. X igual menos B partido por 2 por A. ¿Y de dónde encuentro el B y el A? Bueno, en mi ecuación, a través de todo lo que hemos aprendido antes. Esta es la función que me están dando. Y yo aquí voy a buscar A, B y C, como lo hicimos en la guía pasada, ¿sí? Por eso que era importante que lo recordáramos. Aquí tenemos A, que es el término cuadrático. Tenemos el término lineal, que sería menos 2. Y el término independiente, que sería menos 3. Lo mismo que usamos para la ecuación cuadrática. Sí. Entonces voy a escribir aquí A, B y C. Vamos a buscar quién es A, B y C. A vale, ¿cuánto? 1. B vale menos 2. Y C vale menos 3. Súper bien. Entonces ahora estos valores los reemplazo en mi fórmula. Así de simple. Entonces, B lo voy a borrar y lo voy a cambiar por menos 2. Cambia positivo. Fíjense que no tengo que cambiar el menos es parte de la fórmula. ¿Ya? Entonces borro la B y coloco menos 2 aquí. Todo esto es B, pero tiene un signo menos adelante. ¿Sí? Y ahora borro la A y lo cambio por 1. Entonces, ¿qué me resultó? X igual, menos por menos más, como dijiste delante, 2 partido por 2 por 1, 2. 2 partido por 2 me da 1. Entonces me está diciendo que el eje de simetría de esta curva es 1. ¿Sí? Entonces yo podría ya más o menos darme cuenta cómo es mi curva. Primero veo, no tengo la curva hecha, ¿cierto? Tengo toda la expresión nomás. Primero sé que abre hacia arriba, ¿sí? Entonces podría pensar que es así, un poquitito. Voy a pensar que es una cosa así. Porque abre hacia arriba y pasa por el 1. Entonces, aquí está el 1. Entonces, podría pensar que es así. Una cosa así. Una cosa así. ¿Sí? Estoy esbozando, pero estoy esbozando la curva. Porque sé que el eje de simetría tiene que pasar justo por el medio y sé que mi curva es hacia arriba. Y está bien feita hecha porque debería pasar justo por ahí, más o menos. Pero más o menos, ¿sí? Ya no estoy tan nula sobre cómo va mi curva. ¿Sí? Ahí no. Entonces,
Todo esto me va a ayudar a llevar a hacer la curva sin necesidad de estar tabulando y graficando, porque eso sí que me lleva mucho tiempo. Entonces ahora ya tengo mi eje de simetría listo, y ahora yo quiero encontrar el vértice, ¿sí? Y dijimos que el vértice era un punto, ¿cierto? Entonces, el vértice es un punto, y dijimos que, y lo vamos a sacar así nomás. Por ejemplo, aquí era este punto, ¿cierto? Dijimos que era el mismo eje de simetría, entonces, es, por ejemplo, en este sería 3, algo, ¿no es cierto? Ya, entonces mi vértice, en este caso, tiene que ser 1, algo, exactamente. ¿Cómo sé el algo, lo que falta, el i, ¿cierto? Ya, ¿cómo lo sabía? Evaluando la función, solamente. Porque acuérdense que, ¿qué es lo que era evaluar? Esta era mi función. Mi función se llama ahora x al cuadrado menos 2x menos 3. Ahí la tengo anotada, ahí. ¿Sí? Y tiene la variable de entrada y la variable de salida, y entonces, ¿qué decíamos? Que evaluar la función, ¿qué significaba? Que el valor que yo coloco de entrada lo evalúo en la función y me va a dar el valor de salida, ¿sí? Entonces voy a descubrir el valor de salida evaluando en 1. ¿Cómo evaluaba en 1? Evaluaba en la función, ¿sí? Eso lo hicimos en una de las guías también. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio mi función, ¿cuál era? F de x igual x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? Esa es. Y lo evalúo en 1, es decir, la x la cambio por 1. ¿Sí? Entonces aquí, donde tengo la x, coloco un 1. Y la función, voy a ver qué es lo que está haciendo la función al número 1 de entrada. Número 1 de entrada, la función le hace todo esto y lo convierte en un número de salida. El número de salida es el que ando buscando, ¿sí? Entonces, borro la x acá y la cambio por un 1. Aquí lo voy a poner entre paréntesis, porque si este me da negativo, preferible que acostumbrarme al tiro a colocar paréntesis, ¿ya? Pero no sería necesario porque es positivo. Aquí. Borro la x acá y coloco un 1. Y ahora resuelvo esto. Entonces tendría. Voy a resolver primero aquí. 1 al cuadrado me da 1. 2 por 1, 2. Menos por más, menos. Y menos 3. Entonces, ¿qué me queda? 2 negativo con 3 negativo me da 5 negativo, más 1 me da menos 4. ¿Sí? Menos 4. Entonces estoy diciendo que cuando evalué en 1, aquí el valor de salida de la i fue menos 4. ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo como una idea mejor de mi dibujo, ¿no es cierto? Mi dibujo en realidad sería así. Ya tengo más idea de cómo es acá, ¿sí? Porque tendría que pasar el vértice por el menos 4, entonces. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí está el menos 4, entonces ya mi curva la estoy conociendo cada vez un poquito más, ¿sí? Entonces sería así. Tiene que pasar por el vértice, entonces estaría ahí. Ahí está mi vértice, mi eje de simetría, y tendría que ser una cosa así más o menos. ¿Sí? Bueno, acá yo hice el dibujo de esa función. Hola. Y aquí estaría. Aquí lo dibujé para que vieran que nos dio exactamente lo mismo. ¿Sí?
Entonces, eje de simetría 1, vértice 1, menos 4. Entonces, a través de solo la expresión matemática, yo pude descubrir cuál era mi eje de simetría, cuál era mi vértice, y pude esbozar la curva. Entonces, ya la voy a saber distinguir de otras, ¿sí? Generalmente, con el eje de simetría, puedo descartar varias funciones de una vez, ¿sí? El dato que más me sirve, y luego el vértice. ¿Ya? Entonces ya puedo con eso, me puedo batir perfectamente buscando la curva correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a practicar. Y ahora, chiquillos, a practicar, porque yo les voy a poner puntaje por practicar, ¿ya? Todo esto que ustedes ahora puedan hacer aquí en clases, va a tener puntaje extra para su prueba. Entonces, vamos haciendo la número 2, porque yo les puse ahí el ejemplo de la 1. Entonces, ustedes empiezan con la número 2. Profe, pero ¿por qué A ver, no sé si puedo haberme equivocado, ya voy a revisar. Ya. Entonces, aquí... aquí, porque me dio 4 partido por 2. 4 dividido 2. Sí, 4 dividido 2, 2. Sí, esa es la fácil. Entonces, en la actividad número 2 estamos trabajando. Entonces, vamos a buscar el eje de simetría, ocupando la fórmula, ¿ya? Ustedes acá en el chat me dejan su respuesta en el chat y esa les vale de puntaje para su prueba en línea que vamos a tener, ¿ya? Entonces, aquí en el chat ustedes me van contestando. Número 4, por ejemplo, eje de simetría, tanto. Y eso les vale como puntaje. O colocan solamente así, X igual, y yo ahí voy a saber que me están hablando del eje de simetría. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también puedan tener el puntaje para la prueba, ¿ya? Entonces... aprovechemos este ratito y si hacen los ejercicios igual los reviso en el momento que los tengan listos, ¿ya? Voy a pasar la lista mientras ustedes están ahí, porque no he pasado la lista, pero hace varios días. La he pasado solamente con una foto, pero ahora... Exactamente. Ya, voy a pasar la lista entonces. Uy, hoy día se pasaron para no... Que usted no lo puede escuchar, pero ellos sí la escuchan. Sí. No, pero lo que pasa es que ahora no hablan nada. Por eso le digo que usted no lo escucha, pero ellos... A mí me tinca que no quieren participar hoy día. No sé, es la impresión que me da a mí. Mejor estoy equivocada. ¿Qué pasa, A ver, Agustín? voy a achicar esto un poquito. ¿Hablo? ¿Claudia? ¿No se escucha? ¿Profe, escucha o no? No me digas que se escucha nada. Parece que no Profe. escucha nada la profe. No escucha. No. Voy a pasar. Espérate. Profe. Aún no. ¿Escucha? No escucha. Ah. Sí, yo soy la que no lo escucha entonces. Va a poner, espérate. Participamos Entonces yo no lo toda la estaba clase. escuchando, chicos. ¿Sí?
profe no escuchaba, pues Yo no entonces... escucho mi computador. Entonces, ¿qué tengo que apretar? Ah, ahora se escuchó. Sí, pero me escucho yo, pero yo no lo escucho a ellos. Ahí tengo una implicación. Porque todas me han salido negativas, pues estas positivas. Entonces, ahí me dio 12. Y agrego el menos, me queda menos 12 o el 12 positivo. Espérate, déjame revisar. No, eso está bien. Y este es menos 12 partido por... Está bien. Ya, entonces, Este pero me daría cuando positivo. daría positivo igual entonces. Oye, ¿Por Sharon, qué? ¿cómo No, vamos a porque hacer algo aquí si es no veo 12 nada? Veo la negativo, pura lista. pero abajo me va a quedar ¿Cómo? menos 4. Veo la pura Entonces, lista, no veo 12 nada más. negativo. No, con si está la 4 pura negativo, lista. Sí, se me convierte en Y positivo. aquí, profe, no me tenemos da puntaje. El problema, que no, o sea, ustedes no se escuchan el en 6 el en computador. el 15. Ya, ahí me daría un número Un número decimal, decimal. pero lo puedo simplificar. Pero me daría, por ejemplo, 2,3. A ver, 6 por 2, 12. Sobran Salen 3, 3. 2,3, ¿no? Y una cosa así. No me cabe más el 6 en el 3. No, pero escríbelo, simplifícalo por 3. Ya. Simplifica por 3. Ah, ya, Sharon, gracias. Pero ustedes me habían hablado, ¿no? ¿Hablaron algo? O díganme la verdad, si no hablaron nada. Ya, gracias Alicia. Ya, a ver, déjame ver aquí, por ejemplo, a ver. Ya, sí, tú me escuchas a mí, pero yo no a ustedes, ese es el problema. Entonces, les voy a sacar una foto, chicos, mejor, ¿ya? Porque como no se está escuchando bien, o sea, yo no los escucho a ustedes, entonces les voy a sacar una foto. Aquí. A ver, aquí mi hijo. Ya, Martina. Ya estaba pensando mal de ustedes, estaba pensando que no querían participar en la clase. Perdón por pensar mal. ¿Y dónde está el José? Por ahí también estaba. Voy a sacar una impresión de pantalla, ¿ya? Ahí la saqué, entonces ya quedaron presentes. Y aquí lo voy a guardar. Asistencia del día 30 de septiembre. Os voy a pasar todas las asistencias porque como he tenido muchas cosas que hacer, me he demorado mucho, ¿ya? Ahí ya está pasada la lista. ¿Mm? 5 tercios, sí, es como 1, sí, más o menos. Ya no tiene por qué ser exacto tampoco, eso... En la de atrás es el vértice. ¿Sí? Tenemos que hacer lo mismo, pero buscando el vértice. Ya, me voy a desconectar, chicos. Espero que ustedes hagan los ejercicios. La próxima clase los vamos a revisar, ¿ya? Y voy a aclarar todas las dudas para que para el jueves tengamos nuestra prueba. Ya, me despido. Nos vemos entonces. Y vamos a hacer unos ejercicios. Aquí tenía unos ejercicios súper buenos. Los vamos a hacer en línea la próxima clase, ¿ya?
Chao, Alicia. Ah, también le pasó a los otros profesores, buena. No buena que les pasó, sino que no me pasó a mí nomás. Eso significa que no es un problema de mi compu. ¿Ya? Nos vemos entonces.